Muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a la Biblioteca Liliana Margarita Guzmán y García de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México para la presentación de este libro, El hombre de Vitruvio, un método de análisis y diseño. Está aquí su autor, el doctor Antonio Loyola Vera, nos da mucho gusto recibirlo en la facultad y vamos a tener la intervención de dos presentadores y una presentadora, el doctor Jaime Franci, la maestra Berta Tello Peón, el doctor Javier Cortés Rocha. En ese orden les vamos a ir dando la palabra y cerraremos con las palabras del doctor Loyola Vera. En esta oportunidad que tenemos de presentar un libro del libro oí hace relativamente poco, pero sí tuve oportunidad hace mucho de ir unos 6 años, 5 años, cuando eras siendo director de Arquitectura de Bellas Artes, el doctor Loyola dio una conferencia sobre este tema. Todavía no está venido. El libro es muy reciente, está recién salido del horno en septiembre, ¿no? Sí, en el Palacio. Que salió. Esa conferencia fue en el Palacio de Bellas Artes, exactamente. Entonces, pues un gusto recibirlo ya no sé si es el mismo, el título es el mismo de la conferencia, porque se llamaba El hombre de Vitruvio. Sí. No tenía el subtítulo de un método de análisis y diseño, pero a mí en particular el libro me gustó mucho, primero porque está dedicado a su maestro y amigo, que fue mi maestro también, el doctor Carlos Chanfón Olmos, con quien le tomé yo la optativa de estereotomía. Y bueno, es un recuerdo imborrable las clases del doctor Chanfón. El libro es una edición preciosa, es muy discreta, pero muy bien hecha, con una pulcritud, sobre todo por el tema de las reproducciones de todo lo que tiene que ver con geometría y hay un hermoso análisis de plantas y alzados, pero el libro está dividido en 8 capítulos. Solo voy a nombrar los títulos de los capítulos. El primero es lo clásico, el segundo, evolución histórica del templo, el tercero, simbolismo del templo cristiano, el cuarto, la proporción en el cuerpo humano, el quinto, figuras estereométricas elementales. Yo después me gustaría hacer algún comentario sobre este capítulo y sus 5 apartados, que son círculo, triángulo, cuadrado, pentágono y vésica Piscis. El capítulo 6 es método de trazo. El capítulo 7, aplicación del método, que es la parte precisamente de donde se plantea ya la aplicación práctica de este método, y el 8, que son la reflexión final y las conclusiones. Para iniciar le voy a dar la palabra al doctor Jaime Font, agradeciéndole el viaje que han hecho los dos desde Querétaro. Y bueno, hay otro queretano ilustre que nos visita, que es Javier García Lascurain, hijo del arquitecto que diseñó esta escuela junto con José Villagrán García y Alfonso Liceaga. O sea que un gusto tenerte aquí, Javier. Gracias por haber hecho el viaje, y le doy la palabra a Jaime Font. Muy buenas tardes, amigas y amigos interesados en estos temas de investigación profunda, porque eso es lo que vamos a analizar hoy. Agradezco la distinción para la presentación de este libro al doctor Juan Ignacio Boeto Ruiz Funes, a la maestra Berta Tello Peón, al doctor Javier Cortés Rocha, y por supuesto al autor de esta obra que hoy se presenta, a mi amigo Antonio Loyola Vera. Es un honor estar nuevamente aquí en nuestra alma mater, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. El libro que hoy se presenta es un libro que la verdad es el resultado de muchos años de investigación y práctica profesional del autor, mi amigo doctor Antonio Loyola, y es una revisión acuciosa
de este gran legado que aún después de más de 2 milenios nos sigue ofreciendo nuevas luces y enseñanzas sobre lo que debe ser el diseño bien concertado en la arquitectura. Nuevamente el doctor Loyola nos abre esta cápsula del tiempo vitruviana, ¿no?, misma que fuera bellamente ilustrada 1500 años después por el gran genio del Renacimiento, Leonardo da Vinci, y pues aquí se empeña nuevamente en darle cuerda a este reloj de la historia y nos trae este análisis que yo, en aras del tiempo y cediendo el espacio que le corresponde a cada uno de los presentadores y al autor, yo dividí en 3 partes lo que quiero comentar. Una primera parte que es, digamos, la parte tratadística, que son los primeros capítulos, posteriormente la praxis, es decir, la práctica de todo esto, y en tercer lugar la vanguardia, qué tiene que ver el hombre de Vitruvio o los tratados ya desde el movimiento moderno hacia esta época. Primero que nada, bueno, el tema de los tratados tiene un gran realce a raíz del redescubrimiento de los 10 libros de arquitectura de Marco Vitruvio Polión, que fueron hallados en 1414 en el monasterio benedictino de Montecassino, al sur de Roma, a 130 kilómetros al sur de Roma, y posteriormente en el siglo XV, con el Renacimiento, pues surgen todos los grandes tratadistas, como fueron León Battista Alberti, Luca Pacioli, Alberto Durero, Sebastiano Serlio, Andrea Palladio, Juan de Arfe, en el siglo XVI ya, y que todo esto lo menciona muy bien Antonio Loyola en su libro. No nada más lo menciona, lo entrelaza, lo compara, hace analogías, y obviamente le va preparando el libro para cuando llegue a la parte del método de su aplicación, pues uno va entendiendo de dónde viene todo esto, de dónde surge y cómo vuelve a tener vida en esta presentación. Cuando hablamos de tratados de arquitectura, pues inmediatamente se vienen a nuestra mente nombres como el doctor Carlos Chanfón Olmos, que fue nuestro amigo y maestro, Leonardo de Casa, Ramón Vargas Salguero, Eduardo Báez Macías, por supuesto el doctor Javier Cortés Rocha, y entre otros, por cierto muy pocos, o sea, entre otros pero muy pocos, porque no es un tema que haya sido de estudio, investigación y dominio de muchos arquitectos ya a niveles de investigación de posgrado. Mencionar también aquel famoso manuscrito de Villars de Honnecourt, que publica precisamente la máxima casa de estudios en 1994, con la traducción del alemán y el estudio introductorio de Carlos Chanfón, editado por la UNAM, y además en la presentación escrita por el doctor Javier Cortés Rocha, por cierto. Bueno, y así van, en los capítulos aparecen nombres de los frailes, Lorenzo de San Nicolás, Andrés de San Miguel, en fin. Por supuesto, Carlos Borromeo y por supuesto Simón García, que es un tratadista español del siglo XVII, cuyo editado en España el tratado y cuyo estudio introductorio realizó el doctor Carlos Chanfón Olmos, y que tuve el honor de que me regalara uno de estos tratados y que pude yo estudiar a detalle para mi tesis doctoral sobre arquitectura franciscana en Santiago de Querétaro. Obviamente el libro, con esta introducción que yo le llamo en mi primera parte como el pasado, que es la cronologística, es decir, dónde está esta línea, esta beta de investigación que siguió el doctor Loyola para llegar a podernos compartir el método y las aportaciones que hace, ¿no? Como una publicación que tiene más de 2000 años, todavía hoy día podemos encontrar cosas nuevas, cosas que no se habían dicho, como la proporción de los patios, las proporciones de los pórticos, en los conjuntos conventuales, las proporciones de las torres, alturas, cúpulas, etc., ¿no? Por otro lado, pasando al segundo punto, que sería la praxis, que sería el presente, que se ha tocado este tema del presente, pues quiero comentar que Antonio Loyola no solo ha investigado y teorizado sobre este tema, sino que ha realizado intervenciones y obras emblemáticas en donde ha puesto a prueba todos estos conocimientos en lo que es el manejo de las proporciones y los trazos armónicos. Voy a mencionar algunos. Obviamente la barda y las portadas de la Alameda Hidalgo, la gran portada en Pancupé del Jardín del Arte, de la que
fuera la antigua huerta franciscana en Santiago de Querétaro, la capilla de la Madre Luisita en Atotonilco, Alto, Jalisco, en la que tuve el honor de colaborar, y ahí sí quisiera yo comentar que fue un tema muy interesante porque los restos de esta monja que estaban en Italia los trajo un amigo de nosotros, Luis Torres Montes, un gran químico que nos ha apoyado siempre muchísimo como maestro y en apoyo a la conservación de los materiales en arquitectura, los materiales del pasado. Y bueno, se traen los restos de la Madre Luisita a Totonilco, le encargan a Antonio Loyola la construcción de una pequeña capilla, me invita a participar, fuimos muchas veces a Totonilco, nos pagaban con queso y bebidas que hacían las monjas, etílicas, pero ese fue nuestro pago. Y era interesante porque iba en mi coche y traía el asiento de atrás lleno de planos. Digo, oye Antonio, ¿por qué tantos planos? Pues si nada más una capillita muy chiquita. Los restos de la Madre Luisita al centro y alrededor se iban a sentar las monjas. Me dices que los traigo a escala uno a uno. Y pues, llegamos ahí a armar planos, a pegarlos, porque venían uno a uno. ¿Por qué? Porque la estereotomía tenía que ser perfecta. El método de trazo aplicado totalmente. Entonces los canteros, en este caso de Jalisco, pues los canteros tenían que ver claramente cómo iba a ser la estereotomía, el trazo perfecto de esas canteras, y pues fue muy interesante ver cómo podía poner en práctica ese tipo de conocimientos que Antonio posee. Por supuesto los retablos, entonces San José Iturbide, que también diseñó los retablos con todo el conocimiento que tiene de las proporciones. El Centro Cultural Gómez Morín, en la ciudad de Santiago de Querétaro, una obra análoga en cuanto a trazo se refiere al Palacio de Carlos V en Madrid, bueno, y algunos templos, capillas, etc. No puedo dejar de mencionar que en la Dirección de Sitios y Monumentos, en la que estuve yo al frente por más de 2 décadas, nos apoyó muchísimo en asesorías. Nosotros hicimos muchas reconstrucciones, básicamente basados en tratados de Viñola, de Servio. Estamos hablando de bardas atriales, reconstrucción de cúpulas que no existían, de torres, de retablos. Y bueno, pues ahí en ese sentido, pues esto que está publicando ahora Antonio Loyola, que lo trae de muchos años, pues lo podíamos ahí replicar muy bien. Entonces, bueno, pues ese sería el punto 2, ¿no? Toda la aplicación. Sé que hay más, pero no el espacio no da para hablar de más temas. Y finalmente mi tercera parte sería las vanguardias, lo que es el futuro, ¿no? Entonces ahí tenemos que, por ejemplo, en el movimiento moderno, ustedes saben que la Bauhaus de Gropius pues censuró el estudio de la arquitectura clásica, no había historia de la arquitectura, se partía de una tabula rasa. Entonces aparecen estos paralelepípedos forrados de cortinas cristal, ¿no? Y se separan un poco los cánones clásicos que son retomados posteriormente por el postmodernismo. En el postmodernismo, el doble lenguaje que menciona Charles James, que es retomar nuevamente la historia, regresar a los cánones clásicos, aplicarlos, y surge esta nueva arquitectura que retoma el movimiento ya moderno, digamos tardío, el tardo moderno, y el posmodernismo de lleno le entra al rescate de este tipo de trabajos ya con trazos geométricos bien analizados. Aún así el movimiento moderno no se salvó. Antonio Loyola ha dado muchas pláticas y conferencias al respecto. Los edificios del movimiento moderno siempre conservan en la parte tripartita de lo clásico, ¿no? El basamento, fuste y capitel. En todos los rascacielos lo podemos ver, siempre hay una base, siempre hay un fuste del edificio en general y un remate que es muy importante. Algunos otros no, acabaron en un paralelepípedo sin ton ni son, y ahí que es el que menciona, por ejemplo, y ahí sí quisiera yo mencionar a lo que se llamó la estática, lo que es la simetría estática, que es el movimiento moderno, es decir, no se mueve, contra la simetría dinámica, que es la que es uno de los objetivos de este libro, ¿no? Encontrar esta simetría dinámica, que es el uso de los trazos y las armonías para poder diseñar, contra la que llamaba Renato de Fusco, que era estático, ¿no? El edificio estático del movimiento
que no se salía pues, de las cajas guardadas de zapatos que durante muchísimas décadas pudimos ver en todas las ciudades del mundo, que también se acabó llamando arquitectura internacional. Afortunadamente después viene todavía hay un reencuentro con los cánones clásicos, sobre todo de dividir en tres. En el libro menciona Antonio, en el primer capítulo menciona que el gótico y anterior al mundo clásico era, bueno, en el mundo clásico y hasta el gótico se llegaron a utilizar, por ejemplo, en el gótico eran dividir entre 5 y dividir entre 7, o sea, eran divisiones diferentes. En cambio, el mundo clásico siempre se quedó en 3. Entonces, ese esquema de 3 es el que retoma posteriormente los movimientos ya tardíos. Y pues básicamente esos serían mis 3 partes: una que es la tratadística, 2 la praxis, 3 qué pasó con todo esto en las vanguardias. Y nada más pues para finalizar, concluir con una frase que viene en el mismo libro, 2 frases, una del autor que dice: así como los libros se hacen de otros libros, la arquitectura se forma de otras arquitecturas, tanto escritas como descritas, dibujadas o construidas. Y así es, o sea, todos avanzamos porque vamos tomando de lo anterior y vamos teniendo nuevas aportaciones. Y como diría Leonardo da Vinci, que es el que hace este maravilloso dibujo, que es el que todos conocemos, la belleza perece en la vida, pero es eterna en el arte. Yo nada más agradecerle, muchas gracias, agradecerle a Antonio, enhorabuena por este invaluable libro que es de una gran relevancia para los que estudiamos, diseñamos, restauramos y amamos la arquitectura del presente y del pasado. Muchísimas gracias por su atención. Esa sería. Muchas gracias, doctor Font. Vamos a darle la palabra a la maestra Berta Tello Peón. Gracias. Tengo que decir, bueno, que qué gusto compartir la mesa con estas personas, con Jaime Font, con Antonio Loyola, con el señor director Juan Ignacio del Cueto y con el doctor Javier Cortés Rocha, que muy amablemente me invitó a esta presentación. La verdad no sé si me invitó él o me invitó Antonio, pero para el caso da igual, porque el que me invitó fue él, me invitaron los dos, y los dos no sé por qué lo hicieron, pero yo lo agradezco mucho. Siempre agradezco cuando alguien me invita a presentar un libro, porque la verdad es que es un honor que alguien te comparta su investigación y quiera que tú la comentes. En el caso particular me da mucho más gusto porque Antonio Loyola y Jaime Font son unas personas con las que yo compartí mis primeros años de investigación en esta facultad, no en la vida entera, pero sí en esta facultad. Y la verdad es que además de todo lo que pudimos haber aprendido en ese grupo, la parte de trabajar juntos y el equipo siempre te da una unión que viene con la investigación, con el saber, con el aprender, con la diversión, con los viajes, con las historias, con todo eso que se te queda grabado en la vida y que luego puede ser que tomes caminos diferentes, pero hay esa parte que no se pierde. Ellos además viven en Querétaro, nosotros vivimos aquí, eso también te va distanciando un poco, y además ellos tuvieron unos trabajos muy distinguidos en donde realmente fuimos separados, pero nunca distanciados. Espero, por si acaso. Pero bueno, no importa, de mi parte sí. Entonces, doble gusto me da. Que el doctor Cortés Rocha me haya invitado, todavía más gusto. Y luego me quedé pensando y dije, pues yo creo que Javier no sabe muy bien lo que hizo, pero bueno, gracias por la confianza. Pero a la hora de estar leyendo el libro y pensando qué puedo yo decir aquí, considero que también es bueno invitar personas que no sean especialistas en el asunto, porque finalmente de pronto podemos querernos acercar a un asunto y medio tratar de entenderlo y de conocerlo, y entonces tener, a lo mejor hasta aportar una visión diferente de la gente que estamos del lado de acá y que no somos especialistas, aunque hablemos de arquitectura y hablemos de historia, y sí, voy a decir, sepamos de lo que se trata, porque tampoco puedes no saber de lo que se trata. Bueno, dicho eso, quiero decir que el doctor del Cueto me dijo que él no quería presentar el libro, que solo quería moderar, pero ya dijo la mitad de mi presentación, entonces pues ni modo, lo voy a tener que decir de nuevo. Lo que sí dijo, y lo dijo también Jaime,
Es que este libro, la verdad es que todos deberían de tener uno ahorita en sus manos para que le pudiéramos ir haciendo así juntos. Porque es que desde la portada, mira, la portada es como, aquí muchos jóvenes no saben que cuando éramos chiquitos había unas cosas que vendían así, y entonces te aparecía la Virgen de Guadalupe y el Sagrado Corazón. Y este libro es así, entonces te aparece la cara y luego te aparece el nombre de Leonardo, y además en una factura realmente hermosa. De veras es un libro, ya nada más por sí, el objeto material está realmente de gran valor. Y si además le haces así, a ustedes no sé, a mí me da bastante miedo cuando le hago así y veo todos los esquemas, pero luego veo todas las impresiones y todas las publicaciones, los tratados, las páginas, toda la ilustración del libro es perfecto. La letra un poco mayorcita hubiera sido generosa, sobre todo tomando en cuenta que los que leen esto yo creo que son personas mayores, pero bueno, de todos modos no hay nada que unos anteojos no solucionen. Quiero decir que Antonio Loyola, en ese grupo en el que estuvimos muchas personas y se fueron titulando del doctorado uno tras otro, y después me quedé y he seguido viendo exámenes de doctorado. Yo nunca he visto un examen de doctorado como el de Antonio Loyola. Es lo mejor de mi vida en una investigación en donde hubo una propuesta, una hipótesis, un desarrollo del tema, una explicación gráfica y una conclusión maravillosa, en donde aunque no supieras de lo que estuviera hablando, podías decir, yo quiero un doctorado como el de ese señor. Nunca he vuelto a ver un Loyola, te lo digo, jamás, realmente. Y yo creo que con esa regularidad y esa claridad en el cerebro es que hace este libro, y por eso lo puede hacer, porque no solo que le guste, sino que le entiende y puede trabajar para proponer, porque la riqueza de este trabajo, ya lo dijo Jaime, también es el hecho de poder estar proponiendo para el alcance de los demás, que, bueno, hasta divertido puede ser. Unos tratados y un Vitruvio del siglo I, de pronto en el siglo XXI son algo muy divertido y muy aportador. Quiero esta parte del primer capítulo, que es lo clásico, tiene un rescate de Vitruvio para los que no lo tengamos tan fresco, que el Tratado de Vitruvio abre nuevamente la puerta al clasicismo por ser encontrado en el siglo XV, y los renacentistas de ese momento como que agarran de ahí la fuerza para hacer sus propios tratados y sus propias propuestas, y es muy gracioso porque hay uno que es del siglo I, los otros son 14 después, pero como están apareciendo al mismo tiempo, entonces se están trabajando un poco en sintonía y en esas propuestas. Me gusta la parte donde dice, lo cita Antonio, que lo más importante en ese momento de ese tratado es elevar a una condición artística la hasta entonces artesanal, como la que se consideraba la construcción, y junto con la escultura y la pintura convertirse en artes liberales y tener una propuesta diferente, además en pleno Renacimiento, donde también los mencionó Jaime, no los voy a volver a mencionar, tratadistas del siglo XV, XVI, XVII, incluso llegamos aquí al siglo XX con todas estas propuestas que van haciendo una nueva lectura de la arquitectura y de todos los elementos arquitectónicos que son los que conforman los edificios y las partes en donde hacen que nos recreemos en la observación de un edificio. Entonces ese capítulo 1, pues a mí me gustó porque fue como un retome usted lo que medio sabía y no se acordaba, pero ya se acordó. Me parece muy interesante. La parte del capítulo 2, la evolución histórica del templo, y como que ahí ya vas empezando, bueno, ya desde el primero, pero aquí me quedó mucho más clara la sabiduría de Antonio, donde ya puede ir tejiendo su sabiduría y sus conocimientos con las cosas dogmáticas, y puede creerle, puede no creerle, a veces siento como que se enfrenta, a veces como que se afilia, pero nos va presentando todos esos símbolos y esas creencias religiosas y todo este simbolismo que permea todas las obras. Y en el capítulo 3, ahí sí ya es totalmente abierto, el capítulo se llama Simbolismo del Templo Cristiano, y entonces yo voy a decir algo que siempre me llama la atención. La parte del cristianismo es una cosa de cultura general. No necesitas ni creer en Dios, ni ser católico, ni nada parecido para
parte de la cultura que permeó todos los siglos, en donde lo que mandaba era la religión, y no solo en las creencias, en el comportamiento de la gente, sino también en las propuestas arquitectónicas, en las propuestas artísticas, en la pintura y en la escultura. Entonces yo cuando voy con un grupo de personas y nos paramos en una portada, y sé que los de junto no tienen antecedentes de historia sagrada, de Biblia, de catolicismo, y digo, ¿será que me estén entendiendo? ¿Será que les diga lo mismo una portada o un retablo de lo que les dice a los que sabes de lo que te están hablando, a los que saben la correspondencia entre los que están en un retablo? No lo sé, siempre me queda esa duda. Pero entonces este capítulo por eso me gustó tanto, porque no solo tenemos la referencia celeste o la referencia del cosmos, sino que además la referencia en cada una de los apartados que tiene, hay una cita bíblica, una cita académica, pero una referencia a esto que ya se ha estado trabajando y que de alguna manera o se conoce o se debería de conocer, pero que finalmente está generando el orden de estos espacios en donde él concienzudamente va empezando de uno en uno, y entonces desde la campana hacia el campanario, bueno, desde la orientación del templo y las campanas, el campanario, la puerta con una descripción y con una lectura del significado, la portada, el retablo, el atrio, la nave. No es lo mismo recorrer un lugar que recorrer un lugar sabiendo por qué así y por qué uno junto del otro, o por qué hace esta referencia o por qué de esta manera. Me parece que es un capítulo, personalmente me encantó. Me parece que ilustra perfectamente, y que la parte del templo, donde es un cuerpo del hombre y de Dios y toda esta parte, yo creo que justifica muy bien todo el conocimiento de Antonio Loyola. Y luego el capítulo 5 es un capítulo que yo le llamo entre la diversión y el terror, porque me parece divertidísimo todas estas cosas donde aparecen los trazos y así, pero ya cuando empiezas a ver, no, ustedes no van a alcanzar a ver desde aquí, pero cuando empiezas a ver los trazos, en donde empiezas con el más, él dice el más elemental, un cuadrado y un círculo, pero luego te cuenta una historia del círculo que dices, ay Dios, no te quedó lo elemental, aunque ciertamente es elemental, porque todos hacemos así, todos hacemos así, pero ya cuando vas teniendo que leer la línea 1, la 2, la 3, la 4, ahí es mi parte del terror. Mi parte donde ves que es algo que le puedes entender de pronto visualmente y a la hora de trazarlo, esa es la parte que me causa diversión, pero también me causa terror. Es muy amable. Yo no sé, tienes personas que ya te dijeron que sí lo hicieron. Cuando dices paso 1, tal cosa, paso 2, paso 3, yo tengo que confesar que tuve las ganas, pero no el tiempo. De entrada no sé ni siquiera si tengo instrumentos de dibujo en mi hogar, entonces tendría que empezar por eso para poderlo hacer, pero sí te dan unas ganas terribles de ponerte a hacerlo y a seguir todos los pasos que él va diciendo, que bueno, yo creo que es algo valiosísimo. Y luego la aplicación del método, pues yo podría decir quién, pero no, eso no viene al caso que yo pregunte quién, porque trabajo en un lugar de investigación y conozco investigadores y conozco quién. Se mete tan profundamente en algo que, como dijera Jaime, algo que es del siglo I, pero que lo estamos haciendo vigente en el siglo XXI, y que está metidísimo en ese trabajo para poder hacer esta propuesta, pero además no solo la propuesta geométrica, porque ahí ya quedaríamos afuera muchísimos. Gerardo Oliva, nuestro doctor emérito de esta facultad, tiene un letrero en su laboratorio que dice: si no sabe geometría no entra. Y entonces yo cada vez que llego a visitarlo me quedo en la puerta porque no puedo entrar, no sé geometría, y luego ya se arrepiente y me deja pasar. Y aquí también lo dice en el libro de Antonio, en algún momento se refiere a Platón con esa frase, porque de verdad la geometría aclara la visión, yo creo que no solo de la arquitectura y la construcción, sino de toda la vida. Y lo bonito de este libro es esta aplicación del método de Antonio en iglesias, en construcciones conocidas, ya las mencionó Jaime, pero de Westminster a Jalpan, de San José Iturbide a Francia. O sea, no es de que yo diga, ya me estudié esta iglesita que fue la de mi tesis y aquí estoy viendo la propuesta, no, es una propuesta, y además menciona, creo que sí menciona, que dice que hay muchas más, pero nada más nos está presentando unos ejemplos, deben ser como 30, pero son unos pocos ejemplos del trabajo donde está aplicando el método. Yo, bueno, me encanta, me gusta,
admiro profundamente ese trabajo, pero además admiro la manera de poderlo dar a conocer y que los que estamos de este lado, como dije al principio, le podamos entender y nos pueda gustar, no nada más la parte de los sabios. Yo me quedo con esta parte en donde ciertamente el estudio de los tratados y de la arquitectura clásica, donde puedes partir de algo tan simple como dos apoyos y una trave, y estudias el arquitrabe, el friso y la cornisa, y estás viendo que es el elemento básico para una construcción, el elemento que articula todas las construcciones, y como que dices, de ahí sale todo. Pero a la hora que ya estás estudiando todo el proceso y toda la correspondencia, la proporción que es la riqueza del diseño arquitectónico y de la construcción de edificios, y entonces ves que ya que tuviste toda esa reflexión, el edificio te habla, y entonces te quedas viendo el edificio y no necesitas ser arquitecto para que un edificio te guste o no te guste, aunque no sepas por qué te gusta. Las cosas que están bien diseñadas, bien trazadas, que tienen una proporción, un principio de base y de relación entre sus partes, a la gente le gustan, y no sabes si es porque son rosas o por qué, pero le gustan. Igual que un edificio que está mal hecho, pues no te hace sentir tan agradable, no disfrutas el espacio. Yo creo que este estudio me lleva a una contemplación en donde el edificio puede desmentir cuando ha sido modificado, cuando ha tenido una mala restauración, una mala intervención, y su parte primera, su diseño proporcional, quiere terminar por salir y decir, no, aquí me hicieron una cosa horrible y ya no me veo tan bien porque me están perdiendo mi parte original, que creo que después de un poco de reflexión y de aprendizaje se puede llegar y te permite evidentemente disfrutar muchísimo más. Bueno, yo eso es todo lo que puedo decir. Antonio, estoy muy feliz de que hagas este libro hoy en día y de que lleves tantísimos años y sigas estudiando lo mismo y no dejes tu reflexión aparte, y agradezco de nuevo que me hayan convidado a esta mesa de personas tan estudiosísimas. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, pues entonces le vamos a dar la palabra a nuestro profesor emérito Javier Cortés Rocha. Querido Javier, es tuyo el micrófono. Muchas gracias. A mí me da un enorme gusto estar aquí y participar en la presentación de este libro. Este libro que, desde que me hizo favor de obsequiarme el autor por intermedio de Javier García Lascurain, o sea, los tres queretanos que están aquí, notables arquitectos, pero además notables amigos, me interesó mucho, me deleitó mucho. Desde luego ya lo dijo Berta, es un libro muy finamente editado, es una edición muy cuidada, muy artística, y con un tema pues que realmente muy poco se cultiva ya entre nosotros, la cuestión del Vitruvio y el vitruvianismo. No puedo hablar ahorita, hablo después. Bien, bueno, entonces les decía que me entusiasmó mucho porque realmente el tema del Vitruvio y el vitruvianismo, porque hay toda una corriente de pensamiento que se ha dedicado a estudiar este tema. En las últimas décadas realmente hubo la crisis cuando empieza el movimiento moderno, porque entonces sí se abandona por completo el tema del Vitruvio, del clasicismo, de la arquitectura clásica, y luego se retoma un poco ciertamente con el posmodernismo, pero sobre todo
siempre ha habido grupos que estudian el clasicismo, y el padre del clasicismo es Vitruvio. O sea, Vitruvio es el equivalente a la Biblia para los cristianos, o al Torah para los judíos, o el Corán para los musulmanes. O sea, nuestro libro más antiguo es el Vitruvio. Vitruvio fue un arquitecto, seguramente no un arquitecto muy conocido ni muy brillante, pero fue un arquitecto que se dedicó a escribir sobre la arquitectura, a escribir los principios de la arquitectura, lo que un arquitecto debía saber, que prácticamente tenía que saber de todo, porque era medicina, música, leyes, etcétera, etcétera. Y luego todo lo que había de conocimiento sobre arquitectura, también sobre cuestiones de cómo traer el agua para las ciudades, cómo trazar las ciudades, cómo hacer los aparatos de guerra, las catapultas y todas aquellas cosas. Los relojes de sol, es una parte, la gnomónica es una parte del tratado, y su tratado estuvo no perdido, pero no oculto, pero no utilizado durante 15 siglos, desde el siglo I antes de Cristo hasta el siglo XV. Y ahí estaba. Ahora se han encontrado más de 30 ejemplares en los conventos. Los monjes lo copiaban y lo estudiaban, pero ahí estaba guardado en las bibliotecas. Y realmente en el Renacimiento, estos primeros investigadores, los que lo encuentran en Monte Cassino y otros lo encuentran en la abadía de San Galen, en Austria, y entonces se empieza a estudiar. Era un arquitecto más griego que romano, o sea, su arquitectura se basa más en la arquitectura griega que en la romana, porque todavía los romanos estaban aprendiéndoles a los griegos. Y entonces en su texto hay infinidad de palabras griegas con las que llama a los elementos de la arquitectura. Y él establece por primera vez las características de los 3 órdenes clásicos, esa triada que todos sabemos, del dórico, y el jónico y el corintio. Él los explica, dice las medidas y establece esto que después va a estar estudiado por los arquitectos, pero verdaderamente con lupa. Bien. Entonces, es una fuente de autoridad. Guió la arquitectura del Renacimiento, y en el Renacimiento empiezan, por un lado, los arquitectos, como Brunelleschi, como Bramante y como Miguel Ángel. Brunelleschi, Bramante y Miguel Ángel. Cuando vemos el templete de Bramante allí en Roma, en el Trastevere, ahí está toda la sabiduría de Vitruvio construida por Bramante. Y tratadistas. Alberti escribe su libro de Re Edificatoria, también es un tratado como el de Vitruvio, pero con una visión diferente y una visión ya del siglo XV. Alberti fue muy importante porque nos llegó a México, Alberti, a través del virrey Mendoza. Leonardo da Vinci, que estudia Vitruvio y que hace el maravilloso hombre, que dibuja el maravilloso hombre de Vitruvio que conocemos. Serlio, Palladio, Sagredo,
Y en otros países, pues en Francia, Philibert Delors, y en España, Arfe, etc. Entonces, se va creando una corriente intelectual que ha sido llamada el vitruvianismo, porque hay grupos de pensadores, de escritores, de arquitectos que estudian a Vitruvio y que escriben sobre Vitruvio y que construyen los edificios siguiendo las líneas del clasicismo, que es esa corriente, esa construcción que recoge todos los elementos de la arquitectura clásica y que establece un código. Ese clasicismo es un código, es un lenguaje que va a seguir siendo utilizado durante el Renacimiento, después con modificaciones durante el Barroco y después ya con el Romanticismo y después pues llega el movimiento moderno y entonces sí se hace una tabula rasa. Y decíamos que no solo el lenguaje clásico, sino la cuestión del sistema de proporciones, que es el gran instrumento y que es lo que Vitruvio llama la simetría. La simetría para Vitruvio no era lo que nosotros entendemos por un eje donde se repiten las cosas a la izquierda y a la derecha. Para él la simetría era la relación de las proporciones entre las partes y de las partes con el todo. Y tomando el hombre como la medida que había que estudiar, porque esas medidas se iban a reflejar en la arquitectura, esas medidas humanas se iban a reflejar en la arquitectura. La proporción es la conmesuración de las partes y miembros de un edificio con el edificio mismo, como lo es un cuerpo humano bien formado. Eso es lo que dice Vitruvio. Y el libro de Antonio Loyola nos reinserta en la corriente por medio de la geometría. La geometría, ese gran instrumento, esa gran herramienta que nos permite comprender y realizar con fortuna la arquitectura. Ya mencionó Berta la frase de Platón. La Academia de Platón tenía un letrero en la entrada. La Academia de Platón era un jardín, o sea, las discusiones se daban paseándose en el jardín o sentados en el jardín, pero había un letrero que decía: no entre el que no sepa geometría. ¿Verdad? No entró. Bien. Ahora, a través del método geométrico que ha deducido Antonio, porque no, ese método no lo trae Vitruvio tal como está en el libro, ese libro lo dedujo Antonio Loyola y hábilmente, no es fácil, pero sí, si tienen ustedes tiempo y tienen ustedes cabeza y se pueden concentrar, pues pueden lograr seguir el procedimiento y estudiarlo y aplicarlo en algún edificio existente o usarlo para proyectar uno nuevo. Ahora, él lo hace con ejemplos de los más prestigiosos de la arquitectura religiosa europea y queretana. Eso es muy importante. Lo aplica a edificios antiguos, europeos y queretanos, con la huella del hombre de Vitruvio. El libro es muy rico en citas, o sea, Antonio es un erudito, y entonces él recurre a distintos autores que cita en el libro y referencias
que nos dan idea de la profundidad del conocimiento que tiene sobre la materia, con muchas y muy bellas ilustraciones que reproducen dibujos del Renacimiento con el tema que le da nombre al libro, El hombre de Vitruvio. O sea, trae una buena cantidad de reproducciones de las imágenes del hombre de Vitruvio con los brazos abiertos, con las piernas abiertas, no solamente el de Leonardo da Vinci, sino el de Cesariano y otros, que da gusto hojear el libro y ver todas esas representaciones. Desde luego, la de Leonardo da Vinci es la más célebre y la más bella. Está muy bien diseñado, muy bien editado, con una sección de geometría muy contundente y muchos ejemplos de aplicación de su método geométrico. Me gusta particularmente que haya tomado en cuenta la iglesia parroquial de San José Iturbide, que para mí es uno de los mejores ejemplos de clasicismo mexicano. San José Iturbide, así como obras de Tolsá, algunas de las obras de Tolsá, no todas, pero sí, por ejemplo, la casa de los condes de Buenavista, que es el museo de San Carlos, para mí es una obra de clasicismo de primerísimo. Esto de San José Iturbide es otra sería la casa del conde de Casarrón de Guanajuato. En fin, tenemos excelentes ejemplos de clasicismo y hay obras más cercanas a nosotros que podemos inscribir en esta. Si nosotros nos acordamos del edificio del CAPSE, el edificio del CAPSE es un ejemplo de clasicismo y podemos encontrar muchos más. Bueno, pues yo agradezco la aparición de este libro, agradezco que se hayan animado a venir a presentarlo a la Facultad de Arquitectura, y desde luego tengo el deseo de que el libro tenga una muy buena recepción, que se conozca mucho, que se lea mucho, que se aplique, que se interiorice, y felicidades. Muchas gracias, doctor Cortés Rocha. Antes de darle la palabra a Antonio Loyola, me gustaría comentar algunas cosas de lo que el libro me produjo a mí. Javier habló de deleite. Curiosamente, es un término que se relaciona con uno de los tres principios vitruvianos. Si bien la filmitas es la estructura, o lo relacionado con la estructura o la manera de construir, la utilitas, la función, la utilidad, la venustas es la belleza y es también el deleite, ¿no? De alguna manera está relacionada con el deleite, y este libro es un auténtico deleite. Leerlo se lee muy fácilmente, está muy bien redactado, es una redacción muy ágil, y pues realmente es una joya. Ya habló Berta del inicio de cada capítulo, que tiene una cita, y a mí la cita que más me gusta es la del capítulo 8 de las conclusiones, que dice así: y punto. Carlos Chanfón Olmos. A mí en particular me gustó el capítulo 5 dedicado a las figuras estereométricas elementales, porque al final de cuentas el dibujo de Leonardo sobre el hombre de Vitruvio, porque hay que decir que ese famoso tratado de los 10 libros de arquitectura de Vitruvio no tenía dibujos, era texto en latín. Esa
ese descubrimiento del texto que llevó a tantos, no sé si fue el primero, pero uno de los primeros fue precisamente León Battista Alberti con su De Re Arquitectura. Curiosamente la optativa que doy lo veíamos esta mañana y hablamos de Alberti, del 400, de Brunelleschi, luego realmente en el 500 de Palladio, de los tratados que proliferaron gracias también al invento de la imprenta, ¿no? O sea, se empezaron y de la importancia que tuvieron esos tratados que llegaron a la Nueva España, en particular el de Serlio, fue de los que más influyeron en nuestra arquitectura virreinal. Y en ese capítulo, bueno, habla desde luego del círculo. Bueno, quienes me han visto presentar libros saben que me gusta de pronto agarrar citas y leer pequeñas citas, porque yo digo que es como ir al súper y que te den a probar el jamón, ¿no? Y entonces ya te dan a probar el jamón y luego te llevas el kilo entero. Ahí, no sé si trajeron libros para vender. Sí. Pues ahí están los libros, buenísimo. Entonces, así empieza el capítulo 5, que no entre aquí quien no sea geómetra, eso lo decía Platón. Habla del círculo, solo va a leer pequeños párrafos. Encontrar la superficie de un círculo fue uno de los grandes problemas de la antigüedad, es decir, la cuadratura del círculo, ya que no se conocía el número pi y por lo tanto el cálculo de la circunferencia y de la superficie del círculo se encontraban por aproximación, en muchos casos con gran exactitud. Del triángulo, porque todas estas formas, insisto, se encuentran en el dibujo de Leonardo. Los triángulos que nos interesan son los que incluyen números irracionales y que utilizamos en el método propuesto. Y ahí viene esa parte del triángulo equilátero 1, 1, 1, proporción al triángulo. El medio triángulo equilátero o triángulo recto de catetos 1 y raíz cuadrada de 3 e hipotenusa 2. El triángulo recto inscrito en un cuadrado de catetos 1 y 2 e hipotenusa 5, proporción ad quadratum. El triángulo que forma la diagonal del cuadrado, supongo que es raíz cuadrada, pero no lo sé. Sí, Raíz cuadrada de 2 y catetos 1 y 1. Y el triángulo que forma la pentalfa, es decir, de base 1 y lados. Del cuadrado me gusta mucho que toma citas de Umberto Eco, que bueno, yo que todos leímos aquí El nombre de la rosa. Yo también leí cuando hice mi tesis doctoral Cómo se hace una tesis, que me sirvió mucho. Se lo recomiendo a todos los que empiezan a hacer una tesis. Y entonces del cuadrado, Umberto Eco dice: un número cosme y resolutor cargado de determinaciones seriales. 4 los puntos cardinales, los vientos principales, las fases de la luna, las estaciones. 4 el número constitutivo del tetraedro timaico de fuego. 4 las letras del nombre Adán. Y 4 será, como enseñaba en Vitruvio, el número del hombre, puesto que la longitud del hombre con los brazos abiertos corresponderá a su altura, dando así la base y la altura de un cuadrado ideal. Y finalmente, bueno, no es cierto, luego viene el pentágono, que el propio Umberto Eco dice acerca del número 5. 5 es un número circular que multiplicado vuelve continuamente sobre sí. 5 por 5, 25, 125 por 5, 625, etc. 5 son las esencias de las cosas, las zonas elementales, los géneros vivientes, pájaros, peces, plantas, animales, hombres. La péntada es matriz constructora de Dios y puede hallarse incluso en las Escrituras. El Pentateuco, las 5 plagas. Con mayor razón se le encuentra en el hombre, inscribible en un círculo cuyo centro es el ombligo, mientras que el perímetro formado por las líneas rectas que unen las diferentes extremidades da un pentágono. Y finalmente esta Vesica Piscis, compleja, ¿no? El arte medieval se representaba a la divinidad enmarcada en una mandrola formada por la
Bésica Piscis, así como parte del trazo de las ojivas de los vanos en la arquitectura gótica. Curioso que la arquitectura gótica, que aporta el arco apuntado, la bóveda nervada, etcétera, haya sido calificado como bárbaro, a fin de cuentas gótico quiere decir bárbaro, por los pensadores y escritores renacentistas que lo calificaban como un arte bárbaro. Y sí, de alguna manera el Renacimiento, la Rinascita, esta antica de buena manera moderna, ¿no? Es la vuelta a los cánones clásicos. Viene, bueno, los análisis de plantas y posteriormente de alzados, de algunos edificios solo plantas, de otros solo alzados. A mí el que más me llama la atención es la misión franciscana de Jalpan en Querétaro del siglo XVIII, pero también porque está aquí Jaime Font, que estuvo atrás de la nominación de las misiones de Fray Junípero Serra en la Sierra Gorda de Querétaro para que formaran parte de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Así que también felicitar en este caso a Jaime Font por aquella labor de hace ya ¿cuántos? 2003, 21 años más o menos. Muchas felicidades. Y bueno, por último, nada, decir que el libro es un deleite, que aprovechen que hay unos cuantos a la venta aquí. Y le vamos a dar la palabra al autor Antonio Loyola Vera. Muchas gracias, señor director. Voy a ser breve. Primero, creo que debo una explicación de por qué escribir este libro. Cuando yo visitaba los templos, me daba cuenta y tenía la pregunta: ¿por qué los brazos del crucero, pues bueno, son simétricos, pero por qué eran muy diferentes al presbiterio? Entonces aplicaba yo las proporciones y todo que nos había enseñado nuestro maestro Carlos Chanfón y no encontraba la razón, porque decía, normalmente los brazos del crucero son simétricos y muchas veces la proporción era 1:2, pero el presbiterio no respondía a nada. Entonces, a base de intento y error, pues me fui aproximando a lo que yo llamo un método, y lo llamo método porque no se puede hacer el paso 2 si no se hizo el 1, y no se puede hacer el 5 si no se siguieron los anteriores. Entonces, poco a poco fui llegando yo a eso. Analizamos más de 100 edificios, para probar nuestra hipótesis. Claro, pues por razones editoriales se eligieron unos poquitos, entre ellos, por supuesto, que la parroquia San José Iturbide, que es un gran edificio, y aparte el editor es el cronista de San José Iturbide, entonces era obligado, no podíamos dejarlo fuera, y aparte he tenido la suerte de trabajar con él en la misma parroquia, que es un gran edificio, como dice Javier. Por otro lado, yo quisiera nada más, porque hablo yo mucho de lo clásico, del clasicismo, porque yo insisto que es un lenguaje que no ha caducado. Podemos hacer edificios clásicos, claro, sin hacerlos de piedra, los podemos hacer de concreto, con cristal, pero con un lenguaje clásico, el cual yo sintetizo en 3 aspectos. Uno es la tectónica, esa fuerza oculta entre qué soporta a qué. Yo, como este edificio pues, es tectónico, pues fácilmente vemos qué soporta a qué. La otra parte, lo que mencionaba Jaime, la arquitectura clásica es tripartita. Todo tiene un principio, un intermedio y un fin, igual que las películas, ¿no? En la arquitectura griega, pues bueno, es base, fuste, capitel, arbitraje, friso, cornisa, ¿no? Entonces es tripartita. Y por otro lado, el uso de proporciones, ¿no? Que es lo que yo llamo el entramado normativo, que es ese andamiaje donde colgamos la obra y que vienen siendo las proporciones. Entonces, con esas 3 características podemos ver arquitectura actual, porque es un lenguaje que no ha caducado, que sigue vigente, ¿no? Que aparte es un lenguaje que conoce perfectamente
todo el mundo sin ser arquitectos, porque es un lenguaje pues, ancestral, ¿no? Y aún así, no sabiendo de arquitectura, es una arquitectura que se comprende y se entiende. Entonces, bueno, yo no me quiero extender demasiado, ojalá que el libro les guste. Yo quiero finalmente agradecer a Juan Ignacio del Cueto, nuestro director, por habernos abierto su casa, a Berta, a Jaime, que fuimos compañeros con el doctor Carlos Chanfón. El libro está dedicado al doctor Carlos Chanfón, y especialmente pues que yo le digo maestro, que le digo no para usted, a Javier Cortés Rocha, yo le digo, usted no es, para mí no es un doctor, usted es un maestro, pero en el sentido amplio de la palabra, porque es mucho mejor decirle a alguien maestro que doctor, porque pues bueno, aquí estamos todos, somos doctores, y esta presentación se le debe a Javier Cortés Rocha, que amablemente intervino con nuestro director para hacerla posible. Y en esos tiempos donde la mezquindad, la soberbia, el egoísmo reinan, se agradece la calidad humana de arquitectos como Javier Cortés Rocha, quien, habiendo participado en muchas actividades, teniendo premios como el último que recibió del Instituto Nacional de Bellas Artes, él siempre ha sido una persona sencilla, nunca ha perdido el piso, y en estos tiempos se agradece, ¿no? Y finalmente yo quisiera citar a Renato de Fusco, como luego me gusta terminar alguna intervención. No podemos olvidarnos de ningún tesoro de memoria. Y entre eso está, como mencionaba Javier, en el Renacimiento decían nuestro padre Vitruvio. Nuestro padre Vitruvio. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia. No sé si hay alguien en el público que quiera tomar la palabra, porque con mucho gusto le pasamos el micrófono. Enrique Ganda nos ayuda a pasar el micrófono, por lo menos. A lo mejor él quiere decir algo. Ah, bueno, mira, que ella pase el micrófono. Gracias, Enrique. Nadie, Javier García Lascurain, ya que hizo el viaje tan largo, que nos diga alguna. Ah, bueno, Enrique Gándara, gracias. Coordinador de titulación de esta facultad. Buenos días a todas y a todos. Tengo a cargo una materia optativa que es composición arquitectónica. Iniciamos el curso con una pregunta y quisiera saber su opinión. Es que si se puede enseñar la composición arquitectónica, se puede enseñar la arquitectura, se puede enseñar. Esa es nuestra pregunta al inicio del curso. Quisiera yo saber su opinión, si se puede enseñar. Sí, yo creo, por supuesto que sí. Yo he encontrado dos tradiciones. Una, la que viene siendo más renacentista, que es como proporciones basadas en números, ¿no? Por decir 1 a 1, 1 a 2, y la medieval, que es en base a la geometría, ¿no? Que es lo que mencionaba Jaime, que es la simetría dinámica, ¿no? Como decimos, cuando la diagonal de un cuadrado es raíz cuadrada de 2, la diagonal de un doble cuadrado es raíz cuadrada de 5, y así como lo mencionaba nuestro director. Entonces, yo creo que ese conocimiento, y de hecho estamos realizando otra investigación, que es la proporción en base a los tratados, porque yo me he dado cuenta y también se debe mucho al sistema métrico decimal, porque pues el albañil, el maestro en la obra nos dice, oiga, aquí, ¿por qué no hacemos el pasillo más ancho? Pero no hay una razón geométrica. Y entonces, pues ¿cuánto? Pues dale unos 50, ¿no? Y entonces como al tanteómetro, cuando en los tratados vienen claramente las reglas.
¿no? Por ejemplo, una cosa que es básica, por ejemplo, los claustros. Los claustros tienen un sistema de trazo muy preciso. Es un sistema de, bueno, explicarlo aquí es un poco complicado, pero la parte cubierta de un claustro y la parte descubierta son equivalentes en área. Entonces, imaginemos que este es un cuadrado. Si yo inscribo aquí otro cuadrado y luego ese cuadrado lo giro, pues me queda la parte cubierta igual a la descubierta. Y todos los claustros medievales, barrocos, están trazados así. Pero en ningún tratado yo lo he leído. El único es en el Vilar de Onecur, en ese manuscrito, dice: cuando se quiera trazar un claustro donde la parte cubierta sea igual a la descubierta. En un manuscrito del siglo III. Pero yo creo que ese tipo de conocimiento se transmitía de boca en boca, pero se ha perdido. Y vamos, por ejemplo, es un caso muy concreto, ¿no? Cómo trazar un claustro, pero eso sigue vigente, ¿no? Porque podemos trazar, pues bueno, ya no para un convento, ¿verdad? Pero podemos, pues a lo mejor un edificio, un centro comercial o qué sé yo, que tenga un espacio central y que tenga espacios cubiertos y tenga esa proporción, porque nos parecen muy bellos, ¿no? Los claustros, y yo digo que nos parecen muy bellos porque tienen esa proporción. Y entonces, le digo, estamos preparando otro libro que sería las proporciones a través de los tratados de arquitectura. Y aprovecho de ahí agradecerle también a Cayané, que está a su derecha, que ella me ayudó para que este libro fuera legible, porque a veces los arquitectos son medio rebuscados, ¿no? Y entonces ella, y ese nuevo libro lo estamos haciendo juntos, que esperemos que pueda, precisamente para eso que usted me pregunta, ¿no? Que sea una herramienta y decir, ¿para qué invento si ya está descubierto el agua tibia, ¿no? Y más bien ese conocimiento ancestral, milenario, pues rescatarlo y aplicarlo, digo, críticamente, no, porque no todas las reglas se deben de cumplir, ¿no? Pero con criterio y con nuevos materiales, pero es un conocimiento que sigue siendo vigente. Eso es lo que yo pienso, y qué bueno que usted imparta ese tipo de materias, ¿no? Que se han olvidado y que necesitamos retomar. No sé si le contesté. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya se están animando aquí adelante, allá atrás Cuauhtémoc Vega. Hola, buenas tardes. Una pregunta referente ya con el tema que tocó el arquitecto. Entonces, tomando desde el punto de vista de Vitruvio, actualmente, ¿cómo debería de ser un arquitecto? ¿O qué características debería de tener un arquitecto actualmente? Pues bueno, como explicaba aquí nuestro querido maestro Javier, pues un tratado de arquitectura es el conocimiento de toda una época sobre la arquitectura. Por ejemplo, en el Vitruvio hay cosas que, pues, como se describe los órdenes clásicos y cosas que tal vez ya no sean aplicables, pero hay muchas cosas que siguen siendo vigentes. Entonces, debería de ser un texto obligado para cualquier arquitecto, porque no solo habla de cómo trazar una ciudad, de cómo orientar un templo. Por ejemplo, eso es muy bonito. Digo, se refiere a los templos griegos. Dice, los templos deben estar orientados de tal manera que cuando entre el fiel vea de frente a la deidad y por donde nace la luz. Y si vemos todos los templos barrocos, los más antiguos, todos están orientados así, ¿no? A donde nace la luz, ¿no? Claro, ya en la ciudad, pero también dice Vitruvio, si ya no hay terrenos disponibles, hay que hacerlo
en una avenida principal y en alto, para que los visitantes se den cuenta de la importancia del templo. Eso sigue siendo aplicable. O hablar de la arena, o hablar de la solana, o pues mil cosas, ¿no? Sigue siendo, debería ser un texto obligado para todos los arquitectos. Claro, hay cosas que no son ya aplicables, pero pues seguimos usando la arena. O por ejemplo, dice, cuando se vaya a construir un templo, pues hay que cortar los bloques de piedra, dejarlos a la intemperie 2 años, y si resistieron el rigor del invierno y todo, y no se cuartearon, hay que usarlos en la obra, si no, no. Porque imagínense que la piedra fundacional se va a tronar, pues ya está probado, ¿no? Claro que en estos tiempos pues ya no es muy aplicable, pero como eso tiene mil cosas, y yo creo que sí debería ser un texto obligado. Como eso que decía por la orientación, digo, si podemos orientar el templo de esa manera, pues ¿para qué lo hacemos de otra? Y sobre todo si le explicamos al usuario por qué está así, porque dice, allá nace la luz, ¿no? Entonces no sé si... Y bueno, y volviendo a eso, pues bueno, surge toda la tratadística y todo, y muchas cosas se repiten. Y es un conocimiento que para mí sigue siendo vigente, ¿no? Y bueno, ¿por qué el libro va dirigido al doctor Carlos Chanfón? Porque también él dio a conocer en México a los tratados. Yo, por ejemplo, la edición que es muy bonita, la de Vilar de Unecur, de aquí de la facultad, pues pero antes de ese ya había hecho otra edición de esa en la escuela de Churubusco, dio a conocer a las medidas del romano de Diego Sagredo, pues ya me acuerdo, pero varios tratados se publicó en la escuela de Churubusco, y él fue el mexicano que citó Jaime del Simón García, que el prólogo es de Bonet Correa y de Chanfón, una edición muy bonita que hizo en España. Entonces él dio a conocer los tratados aquí en México, porque por ejemplo yo no conozco una edición del Vitruvio publicada en México, ninguna. Ahora les voy a pasar un tip. Hay una página de la UNESCO que se llama archive.org, de organización, y ahí encuentran todo. Le ponen Vitruvio con B chica, B grande, Vitruvio con 2 B chicas, Vitruvius, Vitruve, y pueden bajar Vitruvius en alemán, en latín, en español, lo que quieran. Entonces ya no necesitamos otra cosa, pero bueno, Cuauhtémoc, venga. Sí, buenas tardes. Quiero agradecerle por haber difundido este conocimiento, y cae como anillo al dedo ahora que estamos haciendo la revisión de plan de estudios. Pedimos que los alumnos tengan un pensamiento crítico, y justamente lo que usted señala nos está dando elementos de fundamento crítico de sus propuestas urbano-arquitectónicas. Entonces, por lo tanto, yo sugiero, y así lo voy a llevar a las dendritas, para que su texto sea considerado una referencia bibliográfica, porque tiene vigencia para cualquiera de las áreas que tenemos en nuestro país. Le agradezco mucho, igual a los presentadores que nos han ilustrado con toda su información. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, y reitero mi agradecimiento a nuestro director, Juan Ignacio del Puerto, al maestrazo Javier Cortés Rocha, y a mis compañeros Berta y Jaime. Gracias a todos.